Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy, vamos a meternos con un material de aprendizaje de español bastante curioso. Tenemos unos extractos de algo llamado práctica de imitación, español básico a avanzado. Mm, Y por lo que vemos es como el guión de una sesión de práctica. Usa esta técnica de imitación o shadowing, como se dice a veces. sí, hay shadowing. Eso es. Y el objetivo, lo dice el propio texto, es mejorar la fluidez, el ritmo, la pronunciación, esas cosas. Y bueno, hay un narrador, un tal Tom, que va guiando. Ujú. La estructura, la verdad, es muy clara, ¿no? Va por niveles. Empieza principiante, luego intermedio y acaba en intermedio alto. Una progresión. Sí, la idea es esa, llevarte de frases muy cortitas, muy simples, a otras, bueno, bastante más complejas. Vale. Y todo esto lo hace contando una historia muy sencilla. Alguien que pasea por una ciudad, mira a su alrededor, observa. Una excusa narrativa, digamos. Exacto. Así que hoy vamos a ver eso. Cómo usa esa historia tan cotidiana, casi como una foto, para ir construyendo la habilidad en español. A mí me parece interesante, la verdad. Sí, y la técnica en sí, el shadowing, tal como la explica el material, es interesante. Lo que pide es escuchar y, casi al momento, repetir, Ya, intentando copiar la entonación, la velocidad, pero sin pararse a traducir. Es muy directo. claro, es como para evitar ese paso mental de traducir, ¿no? Meterse directo en el sonido del español. Eso es. El valor que le dan ahí es que entrenas a la vez el oído y, bueno, la capacidad de articular la boca. Ujú. Busca que cojas el ritmo natural del idioma, que hables más rápido y, algo que me parece clave, que ganes confianza. Es cómo lo aplica, que no son palabras sueltas, es seguir el flujo de una narración. Es una inmersión, pero gradual, imitando frases que cuentan algo, que están conectadas. Entendido. Pues nada, si te parece, seguimos ese camino que marca el texto, el de la historia y el de la dificultad que va subiendo. Empezamos por la parte uno, la de principiante. Ven, Aquí lo primero que salta a la vista es lo directo que es. Frases como el cielo es azul, no hay nubes, camino lentamente, sí, muy básico. muy pegado a lo inmediato, ¿no? A lo que ves o haces en ese momento. Pero fíjate, ya mete detallitos sensoriales. Dice que el sol se siente caliente, los pasos son silenciosos. Habla de unos zapatos nuevos que brillan, incluso el olor a pan fresco. Mm. ¿Qué importancia tiene eso? Empezar tan físico, tan sensorial, pues es fundamental, yo creo. Por un lado, mete vocabulario clave. Cielo, sol, calle, pan. Palabras muy concretas. Ya, Y por otro, establece la estructura básica de la frase en español. Pero además, al centrarse en lo que ves, oyes, hueles, permite conectar el lenguaje directamente con la experiencia, sin reglas abstractas. claro, es más intuitivo. Eso. Y son frases cortas, fáciles de manejar. Te da una sensación de logro rápido. Mira, puedo decir esto y sé lo que significa porque lo estoy viendo. Y eso, para la confianza inicial, es vital. Tiene todo el sentido. Empezar por lo tangible. Y luego están esas escenitas como fotos. Sonreír a un perro, el niño que llora por el helado y luego le dan otro, comprar una manzana.
Es todo muy visual, exacto. Son como pinceladas, ¿no? Muy sencillas, pero refuerzan ese vocabulario en situaciones mínimas, pero que reconoces. Ayuda a que las palabras se queden asociadas a algo. ¿Vale? Entonces, puesta esa base, el material nos lleva al nivel intermedio. Y aquí, bueno, aquí sí que se nota un cambio importante. Sí, Las frases se alargan, son más descriptivas, cosas como mientras sigo caminando por la calle me doy cuenta de más detalles. O al hablar de las casas dice, la mayoría de ellas tienen balcones con flores. claro. ¿Es solo añadir más palabras o hay algo más ahí? ¿Un salto real en lo que se pide? Yo creo que sí hay un salto cualitativo claro. No es solo que las frases sean más largas, es que empiezan a conectarse de forma más compleja. Ajá. Fíjate que aparecen conectores como mientras, a medida que. Eso ya te obliga a seguir un hilo más largo, a manejar, bueno, oraciones subordinadas, aunque sean sencillas, y la descripción también es más rica. Ya no es solo hay casas, es casas con balcones con flores. Añade capas. Y las escenas también parecen tener más chicha, ¿no? La panadería ya no es solo olerla, es verla desde fuera, imaginarte el pan dentro. Sí, sí. Luego distintas tiendas, una de sombreros, zapatos, la juguetería con los niños ahí mirando, y me llamó la atención la librería. Mm, la librería. Sí, el olor a libros, que encuentra uno azul sobre viajes, lo compra. Ahí parece que la narración cambia un poquito, ¿no? Totalmente. Introduce algo nuevo y muy importante, la perspectiva interna del que narra. Claro, ya no solo mira, sino que siente curiosidad por el libro. Toma una decisión, que es comprarlo. El lenguaje empieza a reflejar no solo el mundo de fuera, sino también una mínima vida interior. Ya. Y eso es un paso clave al aprender un idioma. Pasar de describir a, bueno, a expresar pensamientos, intenciones. Ya no es solo un testigo pasivo. Eso es. Y la escena que viene después, en el parque, refuerza esa complejidad. No es solo veo un parque, es encuentro un banco, saco el libro, leo un poco, me paro a mirar a la gente. Ujú. Y describe a distintos grupos, niños, parejas, un señor mayor. Escucho la fuente. Es una secuencia de acciones más larga, más detallada. Y eso exige mantener la historia unida y usar más palabras para describir todo. Ahí se practica la fluidez en un sentido más amplio, ¿sabes? Sí, sí, se nota cómo va tejiendo una escena más completa. Con más elementos, más detalles, interacción entre ellos. Sí, hay una correspondencia muy clara. El mundo que observa el narrador se expande, se llena de detalles, y a la vez el lenguaje que usa para contarlo se vuelve más complejo, más rico. Van de la mano. Y con esa base ya más sólida, llegamos a la tercera parte, intermedio alto. Aquí la verdad, las frases ya suenan bastante más elaboradas. Y el vocabulario también. Sí, se nota el salto. Se ve mucho en la descripción de los músicos del parque. Ya no es solo decir, hay músicos, habla de cómo se están preparando, que parecen un poco nerviosos, e incluso cómo las nubes se mueven lentamente. Intenta crear como una atmósfera. Exacto. Ahí el foco cambia un poco. Ya no es tanto describir hechos, sino transmitir una sensación, ¿no? Una atmósfera. Claro, fíjate cómo describe a la gente que escucha. No solo escuchan, sino que se detienen, escuchan atentamente. Algunos graban,
Aplauden suavemente. Son matices. Ya. Y eso requiere un lenguaje más preciso para captar esos comportamientos. Incluso hay una interacción directa, pequeña pero bueno. El niño del globo rojo, que le pregunta, ¿te gusta la música? Eso rompe un poco con la pura observación. Introduce diálogo, sí. Y ojo a las reflexiones que mete. La música conecta a todos. Se siente bien ser parte de esta pequeña comunidad, incluso con personas que no conozco. Esto ya es un nivel de expresión más abstracto, más emocional. Y eso necesita estructuras de frase más complejas y palabras para nombrar sentimientos, percepciones. Ahí se ve clarísimo el salto, sí. Ya no es solo mira lo que veo, es interpretar y decir cómo te hace sentir eso. Precisamente. Y la narración en general, pues fluye de una manera más natural, más como contamos las cosas nosotros. Sí. Se ve también al final cuando describe el camino a casa al atardecer, tiendas que cierran, restaurantes que abren, la mezcla de olores de comida, pan, arroz frito, carne, café, las luces cálidas. Es una pintura mucho más detallada, que evoca más cosas. Ya. El lenguaje se usa para meterte a ti como oyente o practicante en esa experiencia. Entonces, este nivel ya no busca solo la corrección o describir lo básico, sino la capacidad de usar el idioma para conectar quizá, para transmitir una experiencia más completa. Yo diría que sí. Muestra cómo una mayor soltura con el idioma te permite captar y compartir experiencias humanas más ricas, con sus matices, sus emociones, lo social. El lenguaje se vuelve una herramienta no solo para informar, sino para evocar, para conectar con otros a través de una experiencia, aunque solo sea contada. Interesante el recorrido, la verdad. Si recapitulamos un poco, hemos seguido al narrador desde frases muy básicas, observaciones súper concretas, Ujú. pasando por descripciones ya más detalladas, más conectadas, hasta llegar a una narración bastante más fluida, que intenta captar ambiente, emoción. Sí. Y todo esto que no se nos olvide con la idea de la técnica del shadowing detrás, repetir al momento, imitar el ritmo, la voz y, muy importante, intentar no traducir. ¿Sí? El conjunto del texto es un ejemplo muy claro de cómo se puede diseñar una progresión para aprender. Va de observar cosas simples a describir de forma compleja y al final a expresar sentimientos, conexiones. Ya. Es un camino que en cierto modo imita cómo aprendemos nuestra propia lengua, ¿no? Empezamos nombrando cosas, luego describimos más y con el tiempo aprendemos a expresar ideas abstractas, emociones. Tiene lógica, sí, esa progresión. Y según el propio texto, ¿cuáles serían los beneficios de seguir este método así, de imitación progresiva? Bueno, el texto insiste en varias cosas al final. Mejorar el ritmo y la velocidad al hablar, que eso es clave para sonar fluido. Fundamental, ganar confianza, que se va construyendo con esa práctica constante y el éxito poquito a poco. Y entrenar tanto el oído, porque tienes que escuchar muy atento para imitar, Claro. como la propia articulación, los sonidos del español. La estructura escalonada está claramente pensada para que todo esto sea más fácil. Muy bien. Pues si tuviéramos que sacar la idea principal de este material que hemos analizado hoy, Ujú, diríamos que es un ejemplo de cómo usar una historia muy simple, un paseo ujú. como vehículo, para practicar la imitación del español de forma estructurada y progresiva. Sí, Pasa de lo básico a lo complejo de una forma muy marcada, muy pautada. esa es la clave, yo creo. Presenta un enfoque muy organizado para la inmersión a través de la imitación activa.
Y al usar una historia cotidiana, algo cercano, pues hace que la práctica del shadowing no sea tan seca, ¿no? Que tenga un hilo. Claro. Y la progresión gradual de la dificultad, eso me parece el punto fuerte. Te permite construir sobre lo que ya sabes y evita esa frustración de enfrentarte a algo demasiado difícil de golpe. Y esto tiene una lectura que va un poco más allá del aprendizaje de idiomas, ¿no? Esa estrategia de descomponer una habilidad compleja, como puede ser hablar fluido, en pasitos manejables. Sí, sí. Cada vez un poco más sofisticados. Empezar por lo simple, lo concreto y añadir capas poco a poco. Es una forma de enfocar el aprendizaje en general, me parece. Sin duda. Es un principio pedagógico bastante universal, sí. Pero hay otra cosa que me sugiere la propia historia, ¿sabes? A ver. Todo el ejercicio se basa en caminar y observar. Observar con mucha atención la vida cotidiana. El narrador se fija en detalles que normalmente, bueno, se nos pasan. Es verdad. El color exacto del cielo, cómo brillan unos zapatos, las flores de un balcón, la cara de los músicos, las luces al anochecer. Sí, hay un énfasis constante en mirar con atención. Exacto. Y me pregunto si ese acto de observar así, con atención, que aquí es la excusa para practicar el idioma, si no tiene un valor en sí mismo. Mm, Quizás prestar atención de forma consciente a lo que nos rodea, a esos pequeños detalles, no sea solo útil para aprender palabras o gramática, podría ser también una forma de practicar la atención plena, el mindfulness, como se dice ahora, anda. y de reconectar de una manera más profunda con el lugar, con el momento en que estamos. No sé, es algo en lo que pensar. Pues es una idea interesante para cerrar, sí. Y con ella, pues concluimos nuestro análisis de hoy sobre este material de práctica de español basado en la imitación.